fue el segundo peor día de la vida de Gret. El experimento que iba a ser su mayor logro como científico había dejado a su esposa, Lactis, en coma. Una ventana a otro lugar, posiblemente incluso una forma de viajar allí. Esa era la idea. Las pruebas a pequeña escala habían sido prometedoras. Abriendo una brecha microscópica por un momento. Era un científico responsable, había planeado aumentar la escala de las pruebas muy lentamente, pero el general había insistido. ¿De qué sirve un agujero de alfiler? Necesito mover soldados, equipo, suministros. Esto no es un juego, Gret, necesitamos una ventaja táctica, y la necesitamos ahora. ¡Qué completo idiota! Algún político pensó que poner a los militares en control directo de la investigación era una buena idea. A Gret le hubiera gustado mucho matar a ese político, y al general también, por si acaso. Todo parecía marchar según lo previsto. El motor de la cámara de reacción había consumido energía a un ritmo constante. La integridad espacial fuera de la cámara era estable. Cuando la cámara de reacción se abrió, Gret se quedó mirando, atónita. El lugar del otro lado estaba vacío de luz. Sus sentidos le decían que había algo más que oscuridad. Mucho más. Sintió un tirón en su mente, un susurro en su alma que no le permitía apartar la mirada. Entonces todo se fue a la mierda. La brecha empezó a temblar y a retorcerse. Las costuras se abrieron a través del tejido del espacio, absorbiendo toda la luz cercana. Sonaron las alarmas y se cortó de inmediato la energía del motor de la brecha, pero la brecha siguió expandiéndose. Gret había planeado contra una brecha descontrolada. Había diseñado un segundo motor que estaba destinado a aplastar una brecha en lugar de abrirla. Lo llamó el silenciador. Por supuesto, había un técnico asignado para estar en los controles y activarlo de inmediato si surgiera la necesidad. Gret miró al técnico y lo vio mirando boquiabierto al abismo retorcido. Un truco de la luz hizo que sus ojos parecieran completamente negros. Al menos Gret esperaba que fuera un truco de la luz. Lactis era la técnica principal. Después de apagar el motor de ruptura, corrió hacia los controles del silenciador. Empujó al hombre boquiabierto a un lado y conectó el silenciador. En ese momento, un zarcillo de oscuridad le atravesó la cabeza. Se quedó inerte y cayó al suelo. La brecha retrocedió y las grietas se cerraron. El general se negó a permitir que Gret llevara a su esposa al hospital. En lugar de eso, cerró las instalaciones. Se instaló una sala temporal y se trajeron médicos militares para atender a los heridos. El estado de Lactis era el más grave. Parecía estar en coma. No respondía a los estímulos, pero su actividad cerebral era inusual. No estaba en coma, sino algo parecido. Los médicos intentaron apaciguarlo, pero el subtexto era obvio, no tenemos ni puta idea de lo que está pasando. Para empeorar las cosas, el general exigió un informe inmediato del incidente. Así que, en lugar de sentarse junto a la cama de su esposa, Gret había pasado el resto del día tratando de averiguar qué había salido mal. Era inútil. Ya lo sabía. El problema no había sido el motor de ruptura, ni la cámara, ni la fuente de alimentación. Todo funcionaba exactamente como se suponía que debía hacerlo. El problema había sido ese lugar. Fuera lo que fuese a lo que habían abierto una puerta, seguía reglas diferentes a las del universo que él conocía. Al final del día, Gret escribió un informe apresurado para el general, lo archivó y se apresuró a ver a su esposa. La sala era extraña. Lo que ayer habían sido oficinas y salas de archivos ahora estaban cubiertas de plástico y llenas de los suaves sonidos del equipo médico. La puerta de la habitación de Lactis estaba abierta, así que entró sin más. Gret se detuvo en seco y su corazón dio un vuelco. Había una criatura arrodillada detrás de la cama de Lactis, acariciando suavemente su pelaje. Era una cosa extraña pero hermosa. No tenía pelo, excepto en la cabeza, donde tenía demasiado. El pelaje de su cabeza era de un llamativo color naranja rojizo y de al menos medio metro de largo. El resto era de un color tostado rosado pálido, con manchas más oscuras esparcidas por toda la piel sin pelo. Gran parte de la criatura estaba cubierta con algún tipo de tela, con marcas en un alfabeto desconocido. Aparte de no tener pelo, la cara tenía una configuración familiar. Una boca en la parte inferior, una nariz con dos fosas nasales en el medio, dos ojos que miraban hacia adelante en la parte superior. Los ojos eran impresionantes.
de un verde vibrante, como una hoja al sol de verano. Todo eso fue suficiente para sorprenderlo, pero no fue eso lo que lo dejó helado hasta los huesos y lo dejó paralizado. La criatura estaba cantando. La melodía era 2 octavas más baja de lo que debería haber sido, probablemente debido al tamaño de la criatura. Pero era inconfundible. También era imposible. Solo 3 personas en el mundo conocían esa canción. Su esposa la había escrito y la cantaba para consolar a su hija. Habían pasado 10 años desde que la había escuchado. Desde el día en que el cáncer finalmente se llevó a su pequeña Cinda. Gret estaba paralizada. La criatura no parecía notarlo, estaba mirando el rostro de Lactis, continuando acariciando tiernamente su pelaje y cantando. El grito de una enfermera desde la puerta rompió su trance y sobresaltó a la criatura. Comenzó a ponerse de pie y Gret se dio cuenta por primera vez de lo enorme que era la criatura. Su cabeza se estrelló contra el techo de concreto con un crujido repugnante. Annabelle cayó al suelo como un saco de ladrillos.